Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que este programa ni es de medicina alternativa ni pretende reemplazar una consulta médica. Lo que queremos nosotros con todo el equipo de profesionales de nuestro Parque de la Salud es hablar con todos ustedes todos los días, como lo hacemos en Telepacífico, en Teleislas, en Telecafé, todos los días referente a lo que vemos en la consulta, a lo que ustedes nos preguntan. Y de trasfondo ven ustedes las imágenes de las piscinas que tenemos en nuestro Parque de la Salud, que son con aguas de sal, con sal marina, con temperaturas a 8 grados, la otra donde vemos a la paciente caliente y la otra al clima para hacer juego de temperaturas. Y hablar hoy de un tema tan importante y del por qué nuestros parques de la salud tienen hidroterapia, y es el dolor. Definitivamente el dolor se ha convertido en el principal motivo de consulta en el mundo, pero el dolor se ha convertido en la enfermedad más automedicada. Se ha convertido en el problema grande que nosotros vemos en la consulta, porque hay mucho tipo de dolor y para eso venden mil cosas, pero lo que no tenemos claro muchas veces es el diagnóstico, o lo que es peor, tenemos personas con dolor crónico que terminan diciéndole a usted ya no hay nada más que hacerle, o lo suyo no tiene tratamiento. Y las personas empiezan en una serie de incertidumbres que voy a hacer con este proceso clínico. Estoy con el doctor Germán Ruiz Bolívar, con el doctor David Cubillos, vamos a estar con el doctor Raúl Andrés Londoño, quien nos acompaña en la parte de quiropraxia, y también hablar de la odontología neurofocal con la doctora Adriana Maya. Ustedes dicen, y para hablar del dolor tantos médicos, y a veces somos más, porque es que el tema es muy difícil. No es que yo tenga un dolor y me tomo una pastica para el dolor, no, es investigar un poco el tema del dolor. Una de las especialidades que tiene el doctor David Cubillos y por la cual estamos nosotros adelantando un programa o un modelo de salud que se llama El Día para tu Salud, es la medicina china y es la acupuntura. Es que hacerle más al paciente fuera de darle ciertos medicamentos y entender la fisiología del dolor y entender por qué le damos a los pacientes muchas veces un biocolag, o por qué le estamos dando unos minerales, o por qué le estamos haciendo un ayuno y unos enemas y demás. Doctor David, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes pues, por permitirnos entrar en sus hogares. El dolor es de las cosas más desagradables que puede tener un ser humano, un ser vivo. El dolor nos limita, el dolor nos despersonaliza, nuestra actitud ante la vida cambia, la capacidad de producir lo que hacemos cambia. También el dolor está implicado en una sensación, no solamente lo que se define como el evento agudo o en el lugar donde se presenta la molestia, sino realmente es una disfunción general, es un malestar general porque va acompañado de otros síntomas, porque afecta la capacidad para descansar, afecta la capacidad para dormir, afecta la capacidad para alimentarse, y está relacionado también casi siempre con alteraciones digestivas. Y doctor Germán, ¿cómo definiría usted el dolor? Y ya que tenemos al doctor Daniel Castro, al doctor César Canizales, para que ahorita tengamos un concepto integral del dolor. Bueno, entonces el dolor es un signo y es un síntoma. El signo es que el paciente nosotros lo evidenciamos por su, como decía el doctor David, por su alteración en la cara, en la actitud, en lo que refiere el paciente y lo que él siente. Entonces el dolor como tal es un signo de alarma. Entonces no es quitar el dolor por quitarlo. Entonces es esa sensación de malestar, de indisposición que está colocando el organismo en un punto de alarma. Entonces sería como el bombillito del carro que nos alumbra de que se está acabando el líquido de frenos o el aceite y quitamos el bombillito sin hacer el arreglo definitivo. Entonces ahí es que entrar a mirar por qué se está causando el dolor y no quitar síntomas, como dice el doctor Jorge Enrique, con automedicación o medicamentos para el dolor. Hay dos comerciales que yo lo hago como crítica constructiva y lo asumo personalmente, y son dos comerciales que dicen para el dolor, entonces que tome para el severo dolor de cabeza este producto, o que tome para el dolor abdominal una buscapina. Y nosotros nos preguntamos, ¿y para cuál tipo de dolor? Si es que la cabeza tiene 50 causas de dolor.
entre ellas la que decía el doctor David, hasta un problema digestivo. Y en el abdomen, tantas cosas que hay en el abdomen para decir, pues entonces me tomo una buscapina y se me quita el dolor. ¿Qué tal que sea una apendicitis que se está perforando y se llenó el abdomen de materia fecal y le dio una peritonitis y el paciente se murió? Y se muere porque se tomó una pasta que le quitó el dolor, pero la infección y todo eso sigue haciendo estragos. Ni qué decir las actas de defunción que hemos tenido que firmar por el famoso Sevedol el severo dolor de cabeza. ¿Para cuál? ¿El de la hipertensión? ¿El de la sinusitis? ¿El de los problemas de los ojos? ¿El de la ATM? ¿El de la sinusitis? ¿El de el estreñimiento? ¿El de tantas cosas que dan dolor de cabeza? Una crisis hipertensiva, un dolor severo en la cabeza. Yo me tomo un medicamento para el dolor de cabeza, por la hipertensión sigue hasta que me revienta una vena, una arteria en el cerebro y me da un derrame cerebral. Entonces, a eso es lo que nosotros queremos y por eso hoy vamos a dedicar este espacio a hablar de todo lo que tiene que ver con el dolor, de la importancia de la historia clínica. Sí, es que en la historia clínica hay que determinar algo y voy al tema que hablaba el doctor Germán ahora. Es que el dolor tiene una característica de ser una alarma y una alarma que enciende todos los procesos de autorreparación del cuerpo. Pero hay una connotación de dolor cuando ésta se hace mayor en el tiempo. Entonces, cuando un dolor se hace mayor en el tiempo, pasa a ser un dolor crónico. Un dolor agudo es un dolor, no solamente es el significado de un dolor intenso, realmente para nosotros dolor agudo significa un dolor de corta duración, ¿verdad? Esos dolores agudos o que vienen de corta duración son generalmente asociados a procesos de autorreparación del cuerpo, a procesos inflamatorios, o sea, donde la inflamación aguda se encarga de llegar al lugar, reparar los tejidos. ¿Qué pasa cuando el proceso inflamatorio se daña? Cuando esto se altera, entramos a procesos de inflamación crónica y es un mundo completamente distinto. La mayoría de personas que atendemos en este lugar tienen inflamación crónica. Bueno, vamos a ir a un corte de comerciales y les voy a contar qué hacemos nosotros en nuestra consulta médica, porque muchos llegan a buscar la consulta, digamos, en muchos casos conmigo y yo no los atiendo. Llega al consultorio con David, con el doctor Germán, con el doctor Raúl, con el grupo de médicos y después hacemos un análisis entre todos para poder definir un tratamiento después de este corte de comerciales. Y ustedes pensarán, ¿y tantos profesionales de la salud para hablar del dolor o para examinar a un paciente? Y a veces somos todos y no sabemos qué tiene el paciente. Y a eso va el tema, porque es que las personas dicen, no, me dijeron que lo mío no tiene tratamiento, que me acostumbre, que me vaya a dormir con el dolor, pues terrible. Y las personas están sin un estudio y tratamiento. Entonces vamos a recibir dos conceptos más de cómo podríamos nosotros definir el dolor. Doctor Diego Daniel Castro. Muy buenos días para todos. Bueno, pues primero que todo el dolor es un mecanismo de defensa del cuerpo que nos dice algo que está ocurriendo y que nosotros tenemos la responsabilidad de analizarlo muy bien, de saber por qué está ocurriendo ese dolor y hacer una intervención adecuada. Recordemos que la intervención no es solo los antiinflamatorios o no es solo los analgésicos que nosotros podamos darle al paciente dependiendo del tipo del dolor. Hay que tener en cuenta que la prevención de la alteración que está produciendo el dolor es algo fundamental y nosotros debemos apersonarnos de ello. Doctor César. Muy buenos días a todos. Complementando lo que el doctor Daniel decía, es muy importante entender a qué tipo de dolor nos estamos enfrentando. El dolor normalmente, el cuerpo tiene unos receptores o unas especies de nervios que lo que hacen es que ellos sensan el dolor, inmediatamente mandan esa señal al cerebro. Lo que está ocurriendo lamentablemente es que al manejar inadecuadamente el dolor, al someter a los pacientes a tomar muchísimos medicamentos que no tienen necesidad de tomar,
estamos haciendo que esos dolores se queden grabados en el cerebro y se vuelvan unos dolores crónicos y que sean mucho más difíciles de manejar. Entonces nos estamos enfrentando a un problema muy delicado en el cual los dolores que normalmente deberíamos saberlos manejar e identificar se están volviendo dolores crónicos y mucho más complicados de tratar. Una de las especialidades que tiene el doctor Germán Ruiz Bolívar es la medicina ocupacional. Y en la historia clínica que decía el doctor David es que hay en todo ese trayecto, porque nos llama mucho la atención que en la historia clínica, por ejemplo, que él elabora, tarda mucho tiempo, investiga muchas cosas y gracias a todo ese informe es que uno puede armar todo ese cuento diagnóstico. Y ahí encontramos algo muy importante que es lo laboral. Porque sí, yo puedo tener el dolor de cabeza por la hipertensión arterial, pero también puedo tener el dolor de cabeza porque tengo una mala posición en el computador u otras cosas laborales. Sí, es muy importante entonces la historia laboral de las personas, en qué están trabajando actualmente y sobre todo en qué han trabajado. Ya se sabe de que los movimientos repetitivos y las fuerzas se van acumulando, entonces esos movimientos pequeños pero repetidos en el tiempo pueden producir traumas y lesiones a nivel de sobre todo el sistema osteomuscular. Entonces es muy importante recalcar sobre la historia laboral del paciente en los diferentes cargos que se ha desempeñado en toda su vida laboral. Con respecto a eso, es que y el tema ahí es que no confundamos la cuestión laboral, ocupacional, como algo inherente únicamente a una empresa, ¿cierto? Es verdaderamente dentro de su historia, usted a qué se ha dedicado toda la vida, y si la persona, su empresa es vender arepas, y se levanta en la mañana y está expuesta a calor, después viene el frío, después viene una cantidad de cambios bruscos de temperatura que van a asumir sus manos, ¿verdad? Esa es la historia que también recolectamos desde lo laboral, pero que no necesariamente está vinculado a una empresa. Entonces, desde ahí, ¿qué experiencia tiene usted, doctor, con respecto a eso? Así es el trauma acumulado o la exposición al riesgo como tal. En la medicina laboral se habla del riesgo, entonces es la exposición en el tiempo hacia un factor de riesgo que va acumulando. Entonces, una persona puede trabajar en una oficina y luego cambiar de labor. Entonces, todo eso tiene que ver en la parte de la salud. Uno se gradúa de una carrera y tiene unos conocimientos básicos y casi que son los pacientes y la experiencia lo que los llevan a uno a estudiar, investigar y especializarse en más cosas. Ustedes dicen, pero es que hay una odontóloga en el grupo. Y yo tendría una pregunta para hacerle a la doctora Adriana. ¿Alguna vez cuando estudiaron odontología les dijeron que la boca tiene que ver con un dolor cervical, con un dolor en hombros, con un dolor en otra parte del cuerpo, diferente a lo que habían estudiado que era la boca? Bueno, muy pocas veces, muy poco específico fue el comentario. Aprovecho para dar un saludo a todos y nada peor que un dolor de muela, doctor. Siempre ha sido referenciado como uno de los peores dolores, pero usted se refiere a los dolores referidos de la columna, del cuello, quizás los hombros, y de pronto se hicieron referencias, pero muy, muy escasas. De cara podemos hablar dolores como un tipo neuralgia, un dolor de muela, una pulpitis que es un diente infectado, podemos hablar de dolores por la articulación que podrían relacionarse con el oído, con la parte cervical. Entonces, no le dieron considero que en mi época no le dieron el valor que tenía el dolor relacionado con el resto del cuerpo. Y entonces cuando llega el paciente con un dolor acá de cabeza o un dolor X, en fin, todos, porque así venga por un estreñimiento, todos pasan por odontología, pero el paciente dice, doctora, ¿y por qué me pasaron por acá? O casi que a usted le toca, y yo insisto eso porque es que como en Manizales y en todos nuestros parques de la salud tenemos los odontólogos, el paciente no ha podido entender que el paciente debe también ser evaluado por odontología. ¿Qué es eso de la odontología neurofocal? Bueno, una nueva oportunidad para invitarlos, insistir en que deben de pasar conmigo. La boca hace parte del cuerpo, la boca no es una parte independiente. Yo le escuché al doctor Rojas que hizo un comentario y decía, la boca es como una caja de fusibles, tenemos cada diente una relación directa con
algunos órganos del cuerpo, y nuestra boca, por su postura, se relaciona todo con el sistema respiratorio, con la parte de la postura ya cervical, y si yo tengo mala mi postura de cabeza, pues va a interferir incluso en el caminar, en el andar. Toda la intoxicación que podemos producir, somos los profesionales de salud que más materiales utilizamos y contaminamos más el cuerpo, entonces esto también puede producir consecuencias. Entonces la odontología neurofocal es esa rama de la odontología que integra la medicina, integra mi profesión en el diagnóstico médico. Y en todo este equipo aparece una persona que para nosotros ha sido un apoyo muy grande, y es Raúl Andrés Londoño, y en Manizales el doctor Andrés Felipe Rosas. Y entonces cuando la doctora Adriana decía, no, entonces le miramos la postura y le miramos todo eso, hay una especialidad muy linda que ha sido un apoyo en la práctica médica para nosotros muy importante, y es la quiropraxia. Y entonces la gente dice, ¿y qué será la quiropraxia? Porque el doctor Raúl dice a la persona, voltéese, quítese la ropa, miremos todas esas medidas y demás, y poder hacer un estudio integral. Pero esto lo vamos a hacer desde su consultorio para que lo podamos hacer con todas las imágenes. Ya regresamos. Bueno, estar aquí en este consultorio como médicos, aquí al lado de nuestra odontóloga y claramente de esta paciente, es como vincularnos nuevamente con una rama de la medicina que se había separado. Entonces es una reconciliación con la medicina, y es la integración de todo un sistema que ha estado aparte y que nunca se ha debido separar, porque nunca se ha separado realmente, que es la salud oral, es el reflejo de los dientes en cada uno de nuestros sistemas. Sí, muchas gracias, un placer. Yo insistía cuando estudié odontología neurofocal, ¿por qué el médico cuando nos revisa, por favor doctor, me presta un bajalenguas? Coge un bajalenguas, nos baja un poquito la lengua, nos mira hacia el fondo, hacia el trasfondo, paladar, revisa amígdalas, ábreme por favor, y nos pide que digamos ay, mira al fondo de la boca, y muchos médicos hasta ahí llega la evaluación de la cavidad oral. ¿Sí? Yo sé que él evalúa paladar, el movimiento de la úvula, él mira más o menos los dientes y todo, pero en eso consiste muchas veces la valoración de un médico, por tiempo, por conocimiento, aunque en realidad pues yo sé que su conocimiento es mayor, pero no le da la importancia que tiene. Entonces, esta integración que me permite esta área de la odontología es no solamente mirar los dientes. Entonces, ¿cómo hacemos una evaluación nosotros? Por supuesto, primero que todo yo soy odontóloga, yo sí miro los dientes, si hay caries, si hay enfermedades periodontales, si hay tratamientos anteriores, pero entonces nosotros hacemos una valoración de cada uno de los dientes del paciente, tejidos blandos, abre, sacamos la lengua es supremamente importante y sobre todo para usted, doctor, que sabe tanto sobre el diagnóstico de la lengua, miramos si tiene una capa blanquecina, la humedad, la rigidez, si se ven fisuras, el color, levanta la lengua al paladar, por favor, revisamos piso de boca, carrillos, que es esta zona, ¿sí? Y ya después nos venimos también a la parte dental en donde revisamos que tenemos tratamientos anteriores, si están bien hechos, hacemos una evaluación de la historia de esos tratamientos. Aparentemente vemos un puentecito muy bonito, muy bien sellado, pero quiero preguntar si la paciente tuvo tratamientos de conductos anteriores, ¿cómo le fue? Puede cerrar la boquita. ¿Cómo le fue en sus tratamientos? Si tuvieron que hacerles cirugías, todas esas cosas son importantes para mí. También valoramos la articulación. Entonces hacemos una palpación de toda la zona ganglionar, de la parte de cuello, que ustedes saben, mis queridos pacientes y televidentes, en esta zonita tenemos como el drenaje linfático de cabeza y cuello. Pedimos al paciente que abra boca, abre, cierra,
abre nuevamente, cierra. Miramos cómo es el movimiento de apertura y cierre, que sea en broche, que no tenga movimientos desplazatorios, y ya empezamos a hacer un interrogatorio con el paciente. ¿Te duele al abrir o cerrar? ¿Te duele? No, ¿Nunca te ha dolido? pues es una molestia mínima. ¿Sientes cansancio en las mañanas, en esta zonita, bruxas, o sea, aprietas los dientes por las noches? Nunca. ¿Dolores en esta zona de la cabeza, cansancios? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿En qué momentos del día? Tal vez como en las noches se acentúa. Ok. ¿Tienes zumbido de oídos? Cuando te hago presión aquí, ¿sientes dolor? Un poquito más arriba, acá. En la parte superior. Listo. Luego pedimos una valiosísima herramienta que es la radiografía panorámica. Aquí estamos mirando solamente los dientes, pero necesitamos ver más allá de los dientes. Entonces solicitamos una radiografía panorámica que con ella podemos dar un diagnóstico muchísimo más seguro, nos da una visión general, por eso se llama panorámica, y luego también nos relacionamos con esta parte ya de la relación órgano-dientes que hemos mirado en muchos programas. Pero como hoy el programa es de dolor, entonces vamos a pasar al consultorio de quiropraxia para que hablemos un poquitico más de esa relación de odontología con el dolor cervical. Y entonces doña Gabriela, por ejemplo, viene porque quiere un chequeo general médico y adicionalmente está en un proceso de desintoxicación. Pero me decía, a mí en Estados Unidos, porque vivía allá, me dijeron que tenía una escoliosis, ¿fue el diagnóstico? Sí, escoliosis. ¿Y tiene algún síntoma? Sí, me duele siempre a este lado, a veces me pasa a este lado, cuando me voy a levantar siempre me toca que, si salgo del carro con los dos pies, porque si salgo con uno, el dolor es impresionante. Bueno, entonces pasemos a la parte que yo les decía. Entonces ya nos pudo haber consultado a los médicos por eso. La odontóloga le evalúa la boca, si tiene alguna desviación, les examina todo, la TM, en fin, porque también tiene relación, como ya lo explicaba. Y pasa a donde Raúl Andrés Londoño. Bueno, buenos días para todos. A ver, lo primero que debemos tener en cuenta es definir un poquito qué es la quiropraxia, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que es una medicina manual que consiste básicamente en liberar y realinear nuevamente cualquier tipo de luxación o subluxación articular con el objetivo de corregir daños neuroestructurales. ¿Dónde aparece el dolor? Ahorita que hablábamos de dolor. Ahorita estamos lidiando mucho con algo que llamamos el TTA o trastorno por trauma acumulativo y tiene que ver básicamente con la repetición indefinida de un movimiento de manera inadecuada o con un daño neuroestructural que impide el funcionamiento normal del cuerpo. En este caso estamos hablando de una escoliosis, que es una desviación de columna, que normalmente las vemos desde los 8, 12 grados hasta 40, 45 grados, que hablamos de casos que son más quirúrgicos. ¿Cómo detectamos una escoliosis? Hacemos lo que se llama un test isométrico, donde podemos mirar la lateralidad de los hombros. Recordemos que ya la paciente que está ahora en la piscina, la sacamos de la piscina para poder tenerla ahí de modelo. Bueno, entonces, muy bien. Tomamos el paciente siempre de espaldas. Normalmente para esto utilizamos un equipo que incluso no nos ha llegado todavía, que nos permite medir a nivel isométrico la lateralidad que se genera entre los hombros. Siempre vamos a observar que hay un hombro más caído que otro. La cadera, ¿sí? Las prominencias lumbales, también alcanzamos a observar que cuando hay escoliosis, un músculo lumbal siempre lo vamos a ver más prominente. Las corvas en las rodillas, podemos observar siempre el desnivel que se alcanza a generar, sobre todo cuando esa escoliosis está generando un acortamiento de uno de las extremidades. ¿Qué hacemos con la quiropraxia? Empezar a través de unas maniobras a realinear nuevamente o a corregir ese daño neuroestructural para que a lo largo de 5, 6, a veces 8 sesiones con un paciente logremos corregir ese daño y que poco a poco vamos a hacer un manejo del dolor. Tenemos, digamos, quédate aquí Gabriela un minutico, y tenemos la columna allá.
Expliquémosle, ven para acá, doctor Raúl, ¿qué es en ese croquis, en ese modelo, una rotoescoliosis, qué es una escoliosis, qué es una lordosis? Bueno, debido a malas posturas, movimientos inadecuados, fuerzas mal hechas o movimientos repetitivos de manera inadecuada, estas espinas vertebrales lo que van a hacer es pequeños desplazamientos, son muy milimétricos, muchas veces nos percatamos de ellos, pero cuando sumamos todos esos milímetros de uno en uno, vamos a empezar a observar esa desviación de columna. ¿Qué hace la columna para compensar frente a esa rotación de las vértebras? Empezar a inclinarse. Ahora, para nosotros poder liberar el agotamiento muscular que nos genera esa postura, pues simplemente descargamos un hombro, compensamos el peso del cuerpo. Muchas veces corregimos al muchacho que es muy perezoso porque se sienta de tal manera, pero ignoramos que es que al muchacho le duele estar derecho, le duele enderezarse, le duele el músculo. ¿Qué hacemos a través de esas maniobras? Empujar nuevamente esas espinas vertebrales a su eje normal. Eso es lo que el paciente escucha que suena trac ahí adentro y que mal hemos llamado hacer traquear el cuerpo o hacer tronar el cuerpo. En realidad se les conoce como ajustes o maniobras quiroprácticas. ¿Por qué es importante corregir esto? Cuando tenemos una posición inadecuada, un giro, una listesis o una lisis, que es lo que de pronto más vemos en daños electroestructurales o neuroestructurales, empezamos a generar desgaste de estas vértebras porque la columna se comprime, especialmente cuando hay sobrepeso. Estos espacios transparentes que vemos entre una vértebra y otra, que llamamos discos vertebrales, se empiezan a embombar como una dona cuando hacemos presión de arriba hacia abajo, ¿sí? Él se va a embombar y cuando esa presión es excesiva por un movimiento mal hecho, un movimiento desequilibrado, se rompen los anillos fibrosos que componen el disco, se desborda el núcleo bulboso y que tenemos lo que llamamos una hernia, que es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Una consulta muy común es el famoso ciático, y es simplemente una hernia que comprime este nerviecito que tenemos acá, y ese nervio va por toda la pierna hasta los dedos del pie y genera dolor, inflamación, adormecimiento y en muchos casos pérdida de masa muscular. Y una pasta no endereza eso, ni un medicamento. Hay que entender que con la historia clínica hacemos un procedimiento para poder empezar a corregir esas posturas y desviaciones que tienen las personas que causan ese dolor crónico. Para mí es motivo de mucha alegría poder compartir todo un tema tan grande como es el del dolor. Ya regresamos. La historia clínica ya pasa de la entrevista, entonces, a algo que es fundamental para nosotros, la inspección general. Inspeccionar el cuerpo desde la visión especializada de la neuroestructura o de la estructura osteomuscular. Como ya vimos en el corte anterior, se hizo la valoración de esta parte superior y ahora pues continúa Andrés haciendo la evaluación. Bueno, doctor Cubillos, vamos primero a determinar varias cosas. No todos los pacientes reciben el mismo tipo de evaluación, ¿sí? Porque tenemos cantidad de pacientes con diferente estructura corporal, diferente complexión. No es lo mismo el cuerpo de una persona obesa con sobrepeso, 110, 120 kilos, a cuando manejamos un paciente de ese mismo peso, pero que es una persona atlética, que es una persona que se ha dedicado al gimnasio, que ha aumentado su masa muscular, y muchas veces la masa muscular en un desarrollo excesivo nos camufla un daño neuroestructural. ¿Sí? El desarrollo de una masa muscular equilibrada perfectamente nos puede camuflar una desviación de columna. En el caso de ella, pues entramos a hacer un test isométrico básico. Ahorita observábamos la simetría que se generaba entre los hombros, las zonas lumbales, pero aquí vamos a entrar a ver un poquito lo que tiene que ver con glúteos, ¿sí? Las corvas acá en la parte anterior de las rodillas y fundamentalmente los pies. Miremos, si tenemos la oportunidad de observar ahí, cómo al tratar de alinear el cuerpo, vamos a observar la diferencia que se genera en la longitud entre una pierna y la otra, que es evidente, no solamente a nivel de los glúteos, sino en las corvas y en los talones, que se genera un acortamiento de una de las extremidades. ¿Esto por qué sucede? No es que ella tenga una pierna más larga que la otra, es que al generarse una escoliosis en esta zona, la columna hace esto.
la cadera tiene que hacer este movimiento, porque va a estar ligada a la columna, ¿sí? A través del plexo sacro. Entonces ella lo que hace es inclinarse un poco, y al inclinarse de esta manera, pues esta pierna sube unos milímetros. Y aquí es donde nosotros observamos, exactamente, cuando hay escoliosis, a la columna estar desviada acá arriba, pues obviamente la cadera está ligada y me va a perder esa horizontalidad. Y entonces nos queda una pierna más larga que la otra, ¿sí? ¿Y cómo podemos evidenciar eso? Vamos a revisar los zapatos. Siempre nos vamos a dar cuenta que hay una suela de los zapatos en la parte del talón, en el borde externo, más desgastada que el otro. Ahí nos damos cuenta de una desviación de columna y de un acortamiento de una de las extremidades causada por eso. Ahora hay un test mucho más específico que llamamos el test de Ferril, que nos permite medir también el acortamiento de las extremidades. Después de que hemos diagnosticado, que hemos determinado qué tipo de escoliosis es, empezamos a hacer un proceso correctivo en la parte de columna, ¿cierto? Ahora, ¿en qué nos apoyamos? En las imágenes diagnósticas. Es muy importante adentrarnos en ese proceso diagnóstico, porque asociado a una escoliosis podemos encontrar hernias discales, podemos encontrar una serie de discopatías que pueden ir desde un simple cuadro inflamatorio hasta una obstrucción del conducto medular, que perfectamente puede desencadenar en daños y pérdida de la marcha, otro tipo de condiciones más delicadas. Y es importantísimo tocar ese tema, porque uno de los objetivos de nuestras prioridades es la seguridad del paciente. Entonces, entender lo que está diciendo es porque no todas las personas que tengan una escoliosis podrán ser tratadas, ¿verdad? Con quiropraxia. Tendrán que haber siempre una contraindicación, y eso se determina a través de su evaluación, ¿verdad? Sí, doctor. A ver, tengamos en cuenta una cosa. Pacientes con los que hay que tener bastante precaución, pacientes con osteoporosis avanzada. Ese es básicamente digamos que una barrera que hemos tenido que romper con quiropraxia avanzada. Hemos desarrollado una técnica, se desarrolló en Canadá precisamente, que tiene que ver con liberación de las fascias a través de presión cubital. Básicamente lo que hacemos es utilizar los dedos para generar una pequeña liberación de esas fascias y obtener una liberación del dolor sin necesidad de manipular con fuerza al paciente y reducir de pronto el margen de daño o el riesgo que pueda recibir un paciente con osteoporosis. ¿Qué vamos a proceder ahora? A hacer una sesión de quiropraxia con ella. Vamos a empezar desde la zona lumbal hasta la zona cervical, liberando esos estados de subluxación y poco a poco poder lograr en ella la mejoría que está buscando. De lado para acá. Eso está muy bien. Bueno, ahora que trabajamos... Perdóname, Raúl. Yo la vi en la piscina ahora, que estaba haciendo actividad física. ¿Lo hace con frecuencia en Estados Unidos? No. Porque recuerden que para ella la actividad física de piscina es fabuloso. Y para todos ustedes, de las mejores actividades deportivas que ustedes pueden hacer es la parte de la natación, porque pesan menos, porque el dolor es menos, y por eso nosotros siempre lo incluimos en el programa del día para el día del dolor. Préstame tus dos manos acá junticas. Eso es. Y tú te relajas. Bueno, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Cuál es el procedimiento que manejamos? Primero, una de las ventajas que tenemos con la quiropraxia, en lo que más nos especializamos y más practicamos, es en detectar las tensiones que se generan a través de las fascias musculares en la zona paravertebral, porque a través del contacto sobre esas fascias vamos a poder detectar estados de tensión, y es ahí donde empezamos a manejar la manipulación. Toma aire, exhala. Muy bien. Siempre el procedimiento es desde la zona lumbal hasta la zona cervical. Así lo dicen los protocolos. Hay otras líneas de quiropraxia, ya que la quiropraxia tiene diferentes raíces. Está la quiropraxia americana, la quiropraxia europea y la ayurveda. Dependiendo de la línea, pues ustedes se van a dar cuenta que hay personas que manejan la propuesta en un orden distinto. Inhala. Exhala. Inhala.
todo fuera. Muy bien, inhala. Exhala. Eso es, vamos al otro lado. Inhala. Exhala. Eso es. Ustedes de pronto pueden preguntar por qué al paciente se le pide que inhale y exhale. Lo que hacemos es coordinar el ajuste con el proceso de exhalación para evitar que el paciente pueda sufrir una lesión o se autolesione conteniendo aire, porque perfectamente el paciente puede desarrollar una hernia al tratar de contener la fuerza que uno está haciendo para generar el ajuste. Afuera. Inhala. Exhala. Muy bien, te vas a girar boca arriba. Bueno, cuando llegamos a esta zona cervical, aquí encontramos un punto de reconciliación con la odontología, y ahorita que hablaba la doctora Adriana sobre la causa de esos dolores de cabeza que se pueden generar por tensión cervical. La mayoría de las personas que bruxan o que tienen esta posición al dormir y que no están aún diagnosticadas, a través del premaxilar generan una tensión de este músculo que es el esternocleidomastoideo, y a través de esta incisión muscular nos va a tensionar también los trapezoides, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos aquí atrás unos músculos que ya no utilizamos, que en algún proceso de nuestra evolución lo utilizamos para gruñir o mostrar los dientes, ¿sí? Esos músculos aún están ahí, que no los usamos y que ya no están desarrollados es diferente. Cuando se genera toda esta tensión en la zona cervical, genera esa tensión hacia esta parte de atrás de la cabeza, y hemos tenido pacientes diagnosticados por cefalea tensional, ¿sí? Y el origen de esa cefalea tensional está acá en la zona cervical. Tratamos la zona cervical, pero no es suficiente. Venimos y encontramos un problema de mordida. Entonces volvemos allá, a la odontología. El paciente que bruxa, que necesita una panorámica, que necesita una placa para liberar toda esa tensión. Sin embargo, desde la quiropraxia, ¿qué hacemos? Liberamos esa tensión cervical. Aprieta aquí con muelitas. Eso es. Inhala. Exhala y relaja. Bien. Suelta. Inhala. Exhala. Excelente. Muy bien. Perfecto. Y básicamente ahí lo que hemos logrado es liberar esos estados de luxación o de subluxación, buscar una manera de empezar a alinear ese daño neuroestructural o esa posición neuroestructural del paciente con unos ajustes que vienen desde la zona lumbar hasta la zona cervical. Bueno, vamos a proceder en la parte del manejo de dolor a lo que tiene que ver con la liberación de fascias. Vamos a ayudarnos con el manejo de las copas, de las ventosas, que lo utilizamos precisamente para ayudar a mejorar oxigenación y circulación. Bueno, entonces las fascias de que está hablando el doctor Raúl son las porciones músculo-tendinosas donde terminan y se insertan los músculos. Entonces estas fascias tienen la función de ayudar al sostenimiento de la parte vertebral, y con el proceso se pueden retraer, inflamar, y entonces donde vienen los dolores crónicos, ¿no? Claro, y para entenderlo de una manera más simple, es como los forros, ¿no? Los forros de los músculos, esas telas blancas que están ajustando los músculos, y es tanto el desarrollo que se ha presentado en este momento a nivel mundial que ya se considera como un sistema más. Entonces se habla de cadenas miofaciales. Yo ahora el experto en este tema es Raúl, pero realmente dan explicación a dolores que se presentan a distancia. Pues desde la medicina china tenemos una visión, pero pueden haber dolores que vengan desde acá y tengan toda esta connotación hasta la espalda alta. Entonces recuerden, las fascias son los forros, las telas que dan sostén, que dan alimentación, nutrición, que ayudan a la circulación de los músculos. En ese momento va a empezar
a hacer un procedimiento para tratarla. Doctor, básicamente una pregunta, aparte de la contraindicación que usted nos refería en el caso de las osteoporosis avanzadas, de pronto en el caso de los niños, ¿es posible también usar la quiropraxia? Según la quiropraxia, nosotros tenemos unas etapas o unas edades en las cuales generamos unos ciclos en los que nuestro sistema osteomuscular se compacta. Antes de los 8 años a un niño no se le hace quiropraxia, siempre y cuando no haya o no se presente un daño neuroestructural muy avanzado. Cuando hablamos de escoliosis superiores a los 30, 40 grados, es posible empezar a tratar al niño desde esa edad, pero no solo con la quiropraxia. También necesitamos ayudarnos en la fisioterapia para empezar a mejorar la tonificación muscular, darle la confianza al sistema muscular y conseguir que un músculo tonificado nos sostenga la columna en la línea que estamos buscando, ¿sí? Pero nos apoyamos desde ahí. Muchas gracias. Una de las cosas que hacemos también en la medicina china, doctor David Cubillos, es el manejo de las ventosas, y en los mundiales mostraron deportistas con eso y la gente era asustada, que las señas que queda y demás. Hablemos un poco del efecto terapéutico tan grande que tiene este tipo de terapias. Además, mire que cómo, si Julián me ayuda, cómo empieza a succionar. Sí, es un efecto de vacío. Bueno, desde la medicina convencional pues se entiende que aquí se están presentando pequeñas rupturas vasculares y al hacer esas rupturas vasculares pues se comporta como lo que hablamos hace un momento, despierta la inflamación aguda y los procesos de autorreparación. Desde la visión de la medicina china, eso tiene una implicación mucho más amplia, porque estamos hablando de un microsistema, que es el de la vejiga, y aquí no solamente está afectando para bien la circulación, bajando el dolor, sino que está trabajando directamente en su parte del psiquismo, ¿sí? Está trabajando en la parte, por ejemplo, pulmón, trabajando corazón, trabajando región renal, con ello sus miedos, con ello la capacidad de relacionarse con el mundo, que mejoren sus defensas, que mejoren una cantidad de cosas. También se plantea desde la medicina china es el manejo de esas energías patógenas o esas informaciones que enferman, en este caso sería un viento, ¿no? Entonces, el viento para nosotros en nuestra cultura realmente no es extraño. Y para terminar esta evaluación clínica de una paciente que ya hizo la hidroterapia, que estuvo en las piscinas, que se ha hecho la geoterapia, que hace todo ese programa para el dolor, ella nos refería algo referente a su boca cuando el doctor Raúl Andrés mencionaba de toda esa evaluación clínica. ¿Qué es el tema tuyo? Sí, doctor, lo que dice el doctor es muy cierto. Yo siempre tenía dolores aquí, pero yo no sabía de qué venían, hasta que el odontólogo me dijo que yo tenía una mordida, no recuerdo el nombre, pero que tenía que usar una plaquita porque si no en la noche, entonces yo mordía, hacía presión y efectivamente cuando yo empecé a usar esa plaquita, el dolor se me fue desapareciendo y cuando a veces no la uso por X o se me olvida, ahí siento al otro día. Bueno, perfecto. Entonces, durante la valoración odontológica detectamos que ella, y si la miramos de perfil, por favor, inclina un poquito la cara, podemos ver la prominencia mayor del maxilar inferior sobre el maxilar superior. Vemos que está un poquito avanzado y lo mismo está la relación de sus dientes. Acá no lo podemos apreciar, pero los dientes están un poquito hacia adelante. Esa mordida nos va a alterar por completo, es que no son los dientes solamente, nos va a alterar la posición de la mandíbula, la va a tirar hacia acá y la mandíbula está sujeta en el cráneo por ligamentos, por músculos y está en una postura en relación directa con la columna. Entonces, si entendemos esta parte, nos vamos a dar cuenta que es que no es que los dientes yo los tenga torcidos hacia adelante, que yo tenga una mordida abierta como la tiene la paciente, sino que es toda esta parte de la cara adelantada que me va a afectar la columna. Como bien lo decía el doctor Raúl, puede ser muy seguramente que el origen de estos dolores sean la mandíbula y el tratamiento de ella con la placa acompañada de una almohada adecuada, de quiropraxia, de fisioterapia, de ejercicios de relajaciones musculares, vamos a mejorar. Ahora ustedes entenderán por qué para evaluar a una paciente que viene por un dolor y cansancio a nivel de la espalda,
hay un equipo interdisciplinario detrás de ellos. Y por favor, esto no se alivia con esas 2 famosas pasticas que venden y dicen que hacen en Venezuela o en Cuba, que no existen en ninguna de las 2 partes y que están dejando a las personas sin riñones, que las venden al escondido en muchas tiendas naturistas y en muchas partes. Por favor, esto no es así. Y como decía el doctor David, la esconden diciendo que es que eso es natural. Eso no es natural. Una pasta de ortiga o de caléndula, como dice ahí que tiene eso, no va a quitar un dolor inmediato como lo hacen esas pastas y que a toda hora estamos viendo complicaciones renales. Yo quiero agradecerles a todos ustedes y que entiendan el por qué en medicina una sola golondrina no hace verano, por qué siempre evaluamos a una paciente en equipo y por qué detrás de todo esto hay un gran conocimiento y una práctica terapéutica que realmente puede solucionar el dolor. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya puedes conseguir la línea de medicamentos Dr. Rojas en Cali. Llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186. 323-288-3186. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable.